hacer este trabajo es muy importante, porque es un reconocimiento también al trabajo que hacía nuestro Coifique Cheyem, nuestro Beizufeyem, y es un trabajo que para nosotros debería, o sea, cada mapuche debería tener un metahue, porque todos los trabajos que yo hago que son copias de los antiguos metahue y del antiguo trabajo, que es lo que yo quiero emular un poco, de las antiguas huezufe, se han encontrado en cementerios y están en los museos. Y la idea mía es que cada persona tenga un metahue con la forma antigua de los metahue, con la idea que tenían las huizufe, con un sentido también. A través de los metahue yo cuento la historia también de nuestro pueblo, de cómo todo lo que ha sufrido, igual, los cambios también, y cómo nosotros también vamos aceptando esos cambios, y el arte también nos lleva a eso. Ese es el valor que yo le doy. O sea, yo soy una persona que transmite este conocimiento, y también no lo quiero dejar solo para mí, sino que yo quiero que otros también aprendan, para que no se pierdan. Eso es lo que yo creo que el valor que tiene. Fui el primer nieto del primer matrimonio de los abuelos y abuelas, en el cual en mí dejaron sembrado este conocimiento de hacer esta artesanía llamado tronchón. Cuando me di cuenta, la abuela era la que fabricaba el tronchón para uso doméstico, no para fines comerciales. Y también la usaban para guardar su semilla y para recolectar frutas silvestres. El tronchón está fabricado con el cuero de la vaca. También la ubre de la vaca, que se llama Millá Huacá. Y el tronchón chaya, eso se saca a cualquier parte del cuero y se le da la forma con acerrín de madera. Pero el trabajo es lento porque el secado es ambiental. Uno no lo puede apurar. Naturaleza manda, no el hombre, no el ser humano. Se recupera después de uno lo apurara. Entonces para aquello hay que estar muy atento cuando se está lleno, secándose en forma ambiental. Hay que estar ahí con un palito para por la arruga que se forma para adentro o para afuera. Entonces ahí hay que estar muy atento. Y además es demasiado lento, porque dura varios días lleno. Todo depende también del clima, factor clima. Si está muy húmedo el tiempo es cuando más demora. Pero si hace calor como que sale un poquito antes. Pero la idea es no apurarlo. Es un trabajo como de precisión. Esta red para cazar lobos marinos no está considerada como una artesanía por la cultura cahuéscar, sino que es utilizada para la subsistencia y alimentación. La elaboración en miniatura de este artefacto de caza está dirigida especialmente a niños, para que puedan observar el proceso de manufactura, el uso de la materia prima, junquillo y mimbre, y su tejido. La obra se elabora con junquillo recolectado en humedales y turbas. El tejido se inicia con una base de 4 puntos, dejando un espacio de 5 pulgadas en cada cuadrado, llegando a medir aproximadamente 1 metro de largo. En cada borde de la red se incorporan varas de mimbre para darle soporte. Alrededor de la misma va un cordel que la sostiene y a su vez cierra la malla al momento de utilizarla. Feichetkal es utilizada hasta la actualidad por los cazadores cahuéscar de Puerto Edén.
yo aprendí de mi mamá. Un trabajo que hacía antiguamente mi mamá, ella aprendió de su mamá también. Y yo aprendí de ella y ella me enseñó. Y así fui trabajando en esto porque me gustó el trabajo y me gustó para cómo diseñarlo, trabajarla. Todo eso, todo lo que aprendí de esto del trabajo me ha servido harto. Económicamente, en todo aspecto me ha servido el trabajo. Tiene un proceso largo, pues hay que amarrarlo, hay que teñirlo, después hay que tejerlo. Ahí recién está lista la manta. Tiene mucho valor este trabajo porque es muy antigua. Y quedan personas que ya están trabajando en esto y somos pocas las que trabajamos en el Chavín Macul. Aquí la gente de la comunidad usan la manta para los millatunes, cuando hay eventos mapuches y ceremonia mapuche, ahí usan la manta. El trabajo realizado de las riendas de crin de caballo con la taboca se usa en la cordillera para amarrar los animales, las cargas, para amansar, y todo eso son conocimientos que yo adquirí de mi abuelo y de la gente que vive en el campo, que por lo menos uno ya a esta altura puede darlo a conocer y difundir que todavía queda parte de la enseñanza que dejan los antepasados, y esperar que esto no se pierda, que siga adelante con todo lo que se puede hacer y enseñar a las demás generaciones de los trabajos, que todavía hay trabajos ocultos de la cordillera y de nuestros antepasados. Se le saca de la crin del caballo la parte del cogote, que es más suave para poderlo trabajar, que la cola sirve sí, pero no tanto, que es firme, no se quema, puede perdurar en el tiempo según el cuidado que uno le dé, y el proceso es de gente que sabía que con lo que tenía que trabajar, y que es lo que mejor los animales, que se puede sacar la crin, el cuero, se puede ocupar todo lo que un animal tiene, y se puede ocupar en obras, en adornos. Y yo aprendí a hacer eso de mi abuelo, que él tenía tropas, entonces tenía que tener cordeles, riendas, y él los hacía de las crin de los animales. Le voy a presentar el trabajo que me gané el sello indígena. Este se llama Trailonco. Aquí por un ladito lleva puesto, se llama Gypsy, y todo en plata. Acá lleva moneda antigua de 1920. Y acá abajo la monedita más chiquitita que lleva son de 1910. Acá representa la cinta verde en la naturaleza, la roja representa la sangre, la blanca la pureza, la amarilla representa el sol y la azul representa el cielo. El trailonco yo lo hice así, empecé con el gypsy cosiéndolo aquí. Después la moneda tuve que soldarle unas patitas de cobre y la fui cosiendo al paño. Y después ya empecé a hacerle la mostacilla. Y de ahí después ya le agregué los pesitos abajo. Y ahora estoy contenta porque ahora esta prenda la están usando ya la mayoría de las mujeres. Porque antes no la usaban. Ellas no se atrevían a usarla, yo creo. Y ahora ya la están usando. Que yo tejí, que se llama guayuña. Acá está la quinoa, lo que yo sembré, esta es la quinoa. Para eso yo
tejí, que se llama guayuña, antiguamente sembraban con chila, sembraba con guayuña, pero ahora ya no se ve. Más practican sembrar con tractor. Entonces, eso ya se está perdiendo. Pero mira cómo está. Es bonito cuando uno siembra a pulso. Entonces, yo quisiera mostrarle, mira, cómo está la quinoa. Ese es cuando uno siembra a pulso. Con máquina ya es otra cosa. Pero acá, mira cómo se ve. Tan lindo. Entonces, ese le estoy mostrando hoy día. Aquí les presento uno de mis trabajos, que es una jisca bandola en Aymara, que es una bandola pequeña para niños de 8 cuerdas, donde utilizo materias primas locales, también importadas, pero generalmente trabajo con madera nacional. Trabajo con Raulí para el entorno, para el brazo también, todo esto es Raulí. El diapasón incorporé por la rigidez que tiene que tener esta pieza, el ébano, pero también trabajo con roble duro. Y una de las últimas innovaciones que hice es incorporación del hueso de llamo, como está incrustado acá. Es una pieza que lo he trabajado ahora último. También el hueso de llamo lo utilizo acá en los cejillos y en el puente. Mi obra es la manta enguilchada tejida con lana de oveja en el telar palo plantado. Esta técnica la aprendí de mi madre, Manuela Villegas Peralta. Me enseñó a hilar, torcer, aspar y luego el teñido con hierba natural de la localidad. Después me enseñó a urdir la obra, luego enlisar para empezar a tejer. El proceso de mi obra fue buscar la lana de oveja, luego lavarla, escarmenarla y luego el hilado para seguir con el proceso del teñido con diferentes hierbas como raíz de molle, raíz de pacul y resina de algarrobo. Luego hice los ovillos para proceder el urdiebre en la obra y terminar el proceso del tejido en el telar palo plantado. Presenté una pieza llamada Rastra Locutube, y que el proceso tiene que ver mucho con la técnica antigua del rutrán, que es el vaciado en moldes crudos o vaciado en moldes de tierra. La pieza está hecha en un 99% enfundido en plata 950, y el proceso de elaboración tiene que ver con esa técnica antigua que existió antes del 1900. La función que cumple esta pieza es, la pieza es de hombre, es una pieza que tiene que ver con lo ecuestre. Es un cinturón que la llevan los ulmen, que tiene que ver con la sociedad alta del pueblo mapuche, y rescata la magnificencia de la técnica del siglo XIX y anterior, que tiene que ver con la metalurgia mapuche.